Amigos, saludos, bienvenidos a este espacio de la entrevista aquí en las redes sociales de despertar.cr. Hoy tenemos la presencia y la participación de la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro. Este es un año muy particular en términos políticos porque estamos a un año y 15 días de las elecciones nacionales, que serán no digamos el primer domingo de febrero, sino el 1 de febrero. Esa coincidencia que se dará en 2026, primer día de febrero será el día de las elecciones nacionales. Y bueno, eso mueve cosas a lo interno de los partidos políticos, pero también mueve muchas cosas o paraliza muchas cosas a lo interno de la Asamblea Legislativa. Doña Rocío, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme y para conversar. No pensaba arrancar por aquí, pero el otro día que entrevistábamos a doña Pilar Cisneros, ella me decía una cosa y yo le argumentaba que yo no lo veía de esa manera. Dice que el Frente Amplio en este periodo constitucional se ha comportado como un brazo de liberación nacional. De ninguna manera. Yo quiero oír su versión sobre eso. Sí, no, de ninguna manera. Digamos, nosotros tenemos una línea programática, una línea ideológica, una visión de cuáles son las causas que nosotros consideramos justas, y en función de eso a veces nos hemos aliado con gobierno, hemos defendido proyectos de gobierno. Me ha tocado a mí, por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Jurídicos a veces defender proyectos de gobierno. Hemos coincidido con el liberal progresista en algunos proyectos, por ejemplo, dependiendo de las diputaciones también, a veces ni siquiera es con las fracciones, sino con diputaciones puntualmente. Con Liberación hemos coincidido tal vez un poco menos con el PUS, pero por ejemplo yo participo de la Comisión Limón y ahí tenemos coincidencias con María Marta. Hemos arreglado proyectos, digamos, mejorado proyectos de ella sin tratar de robarle protagonismo y no, lo que pasa es que claramente somos oposición. Eso sí, nosotros lo hemos remarcado. Y creo que dentro de la Asamblea Legislativa tal vez hemos sido la oposición, digamos, más, en ese sentido, tal vez más consecuente. Nos quieren volver un bloque o nos quieren poner con Liberación, pues para que nos caigan todas las malas aguas de Liberación Nacional, ¿verdad? Pero realmente nosotros trabajamos en función de los proyectos. Nuestra estrategia está en función también de tratar de sacar la mayor cantidad de proyectos posibles y también de frenar los proyectos que consideramos son nocivos para la población. Pero ¿en qué punto se genera esa situación que hace que, digamos, la principal figura del bloque oficialista tenga esa lectura sobre la acción y la participación del Frente Amplio en el Congreso de la República? Porque precisamente yo le discutía que me parecía que en este caso particular que ella mencionaba de Liberación Nacional ha tenido más coincidencias, si bien han habido diferencias, y a lo interno de la fracción, de la unidad, hay como dos bloques muy marcados. Ha tenido más coincidencias con la unidad que con el Frente Amplio. Entonces, ¿de dónde podría venir esa lectura? O si eso es parte, digamos, de la dinámica que hemos visto del bloque oficialista y del Poder Ejecutivo particularmente, de hacer esos asocios en procura de sacar provecho para su causa. Sí, a mí me parece que va más en la segunda vía que usted señala. Me parece que es más un asunto de marketing, o sea, querer deslegitimar al Frente Amplio, que ha ganado por su seriedad, mucho respeto dentro de la Asamblea Legislativa, de todas las fuerzas que ahí participamos. Creo que una forma de tratar de bajarnos el perfil es precisamente tratar de asociarnos con Liberación Nacional, pero la realidad es que incluso agentes externos o personas que participan o que han sido liderazgos de los partidos tradicionales han señalado que el Frente Amplio más bien ha sido quien ha llevado la batuta. A veces más bien, pues nosotros somos los que hemos dado las propuestas y Liberación Nacional pues ha tenido la lectura de sumarse
algunas de las propuestas que nosotros hacemos. Ellos también están fraccionaditos por dentro, ¿verdad? Hay unos bloques, no tanto, digamos, ni tan evidente tal vez como la Unidad Social Cristiana, pero yo creo que el gobierno quiere plantear una polarización, hacer una polarización con Liberación Nacional porque ya le funcionó. Eso fue lo que pasó en segunda ronda. Ahora, la otra cuestión en esa misma línea es que ese proceso de deslegitimación o de descrédito, digamos, hacia el Frente Amplio, también lo han llevado en una línea como de decir que hay diputados en el Frente Amplio porque no es ni siquiera un tema ideológico, estrictamente hablando, sino más bien como deslegitimar particularmente a integrantes del Frente Amplio. Los principales garrotazos creo que se los han llevado Ariel Robles y Sofía Guillén, pero de repente también saltan los otros y cuando vienen los otros usted va tercera en la fila. Sí, sí, sí. Sí, a mí me parece que es parte de la estrategia del tipo de cultura política que ha querido instaurar el gobierno. Es una cultura política muy violenta, es una cultura política de descalificación. Me parece que no se atiene a los argumentos, no se debaten las ideas, ¿verdad? Esto de irle al cuerpo, ¿verdad? A las diputaciones, porque además no es una estrategia que se da aislada o solo dentro del plenario o dentro de las comisiones, es todo el cuerpo informativo, comunicativo que maneja el gobierno, esta cantidad de redes que algunas veces se le llama el troll center, ¿verdad? Por el comportamiento que tienen, en donde precisamente lo que buscan es deslegitimar utilizando estrategias que no requieren de demostración. Entonces se habla mal de la persona, que esa persona tiene tales hábitos, que esa persona tiene tales vicios, que esa persona eso no es de tal manera, y son precisamente al cuerpo, no se debate lo que se propone, y es una estrategia pues para tratar de bajar el nivel de discusión que creo que si se eleva en nuestro país claramente nos favorecería, porque nosotros somos como tratamos de ser muy propositivos y tratamos de debatir por el fondo las razones, y por eso a nosotros no nos ha dado miedo cuando hemos tenido que apoyar proyectos de gobierno o cuando hemos tenido que apoyar proyectos de otras fracciones, voy a decir de Nueva República, con quien tenemos mucha lejanía, y sin embargo cuando encontramos un proyecto, digamos, con sensibilidad social, creo recordar, por ejemplo, en Ciencia y Tecnología presentaron uno para bajar el costo de los útiles, buscamos la fórmula y la construimos colectivamente y nos comprometimos a que ese proyecto saliera de manera que se pudiera aplicar, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos temor de hacer eso porque nosotros argumentamos. Si nosotros caemos en el juego de los dimes y diretes personales, entonces, como una persona que yo planteo que es despreciable porque es así, asá, y después voy a avalarle un proyecto, ¿verdad? Entonces, vamos a los argumentos. Me parece que esa estrategia de gobierno, el tratar de deslegitimar además una fuerza que creo que se ha demostrado es una fuerza política, la del Frente Amplio, que va a crecer y que posiblemente nosotros estaríamos aspirando en ese próximo año a estar en segunda ronda. Vamos a ver, antes de ir a eso último, porque quiero analizar el proceso que ha tenido el Frente Amplio, el proceso que ha tenido a pesar de perder muy rápido a su principal figura, al fundador, diría yo. Siempre los partidos pues no los funda una sola persona, claro. Pero claramente don José Merino era, digamos, el peso detrás de toda esta idea del Frente Amplio. Pero antes de volver sobre eso, la otra cuestión en esa línea que hablábamos es que tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el bloque oficialista en la Asamblea Legislativa, de alguna manera han satanizado la negociación política. Claro, en el sentido de que si usted me plantea algo y yo le digo, bueno, yo le apoyo eso, pero apóyeme usted esto otro, entonces en general dicen que eso es hacer matráfula, que eso es corrupción, que eso es negociar por debajo de la mesa. ¿Cuánto ha afectado eso el proceso de la actual Asamblea Legislativa, tomando en cuenta precisamente que
la esencia del Congreso es eso, la negociación política. Claro, yo creo que sí ha afectado mucho, han habido algunas buenas ideas mal plasmadas, por ejemplo, yo estoy en la Comisión de Reforma del Estado, allá se han presentado muchos proyectos del Ejecutivo muy mal elaborados, que requieren de un trabajo conjunto para poder sacar, bueno, qué de todo eso es bueno, ¿verdad? ¿Qué podría rescatarse? Y efectivamente la posición de ellos es más de choque, es más de no se acepta ningún cambio. Nosotros creemos que la negociación, eso sí, es una negociación no de los principios, no de las razones de fondo de los proyectos. La negociación se da en cuanto a que sabemos que no va a salir el 100% de una idea que nosotros planteamos. Lo que va a salir es tal vez una idea que fundamentalmente planteamos con los aportes de las otras fracciones, y eso es a lo que nosotros sabemos que en democracia se puede aspirar. Pero esto de negociar, de yo te apoyo este proyecto y vos me apoyas este otro, sabiendo tal vez nosotros que es un proyecto que es negativo para la población, eso sí nosotros no lo hacemos. Ahí también depende de cómo se entiende la negociación política. Claramente, lo que pasa es que en mi lectura, desde el bloque oficialista, la tesis no es entrar a analizar si el proyecto es bueno o es malo. Es decir, yo voy por el proyecto mío. Exactamente. Y el que usted me plantea, ahí no entramos a analizar si es bueno o es malo, sino simplemente usted no me puede pedir nada a cambio para apoyar lo que yo estoy planteando. Ajá. Esa es la parte que a mí no me termina de cuadrar. Sí, hay además en la dinámica legislativa que es muy extraña, debo decir, pues, digamos, para mí, en mi caso es la primera vez que soy diputada y fui asesora, pero muy brevemente, de hecho, de don José Merino en una ocasión. Es una dinámica muy extraña. De hecho, creo que la mayoría de la ciudadanía no termina de entender por qué este paso de que los proyectos van por comisión, de que van a plenario, de que regresan a comisión, todo esto, las consultas, las audiencias para tratar de plasmar un proyecto de ley, ahí es donde se da, digamos, ese proceso de negociación, porque se van acogiendo las observaciones que se hacen a través de esas pequeñas mociones, que van modificando, van mejorando el texto, o en algunos casos, por ejemplo, nosotros lo hacemos con proyectos que adversamos. Hay proyectos que efectivamente, cuando vemos que es algo demasiado negativo, sí, efectivamente usamos todo lo que el reglamento nos permite para impedir que se apruebe un proyecto que sabemos que va a ser negativo para la población. Pero en muchos casos, haciendo una valoración de que somos minoría, somos 6 votos, que normalmente tenemos la capacidad de convencer y que nos sumamos a muchas diputaciones de otras fracciones, no significa que nosotros demos por un hecho que se nos van a aprobar las cosas tal y como nosotros las queremos. Pero ese proceso de negociación, lo que nosotros hacemos es mejorar proyectos que adversamos para que en el caso, haciendo el cálculo político... El mal menor, digamos. Exactamente, para que haga el menos daño posible. Entonces mejoramos en el sentido de que impacte menos negativamente a la población, sí, en lo económico, en lo social, poner algunas salvaguardas para mantener derechos humanos, en fin, son mejoras que se hacen, aun y cuando al final y después de que se hayan aprobado algunas mociones, nosotros pues nos levantemos y expliquemos por qué vamos a votar negativamente el proyecto. Pero creo que en parte por eso, en este periodo, el Frente Amplio se ha ganado muchísimo respeto de las otras fracciones y saben que siempre pueden o tienen que contar con el Frente Amplio porque, digamos, hemos demostrado esa gran capacidad de gestión legislativa. Para ir realineando hacia el punto que dejamos anteriormente, me guindo de esto que usted acaba de decir para consultarle lo siguiente. Vamos a ver, hablábamos de la figura de don José Merino, que sí, desgraciadamente por una situación de enfermedad, pues el país lo pierde, diría yo. Luego aparece, digamos, la figura de José María Villalta, que me parece que, sobre todo en la primera ocasión, hace un trabajo muy importante en la Asamblea Legislativa. A pesar de esa circunstancia, digamos, sin grandes figuras en el plano político, el partido ha sabido ir generando esos espacios.
al punto de que, bueno, usted dice, somos minoría, somos 6, sí, pero 6 diputados es una fracción importante. Máxime cuando se redujo en este periodo la cantidad de partidos representados con representación en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ha logrado eso el Frente Amplio? Bueno, nosotros hemos tratado de ir consolidando, digamos, también el proyecto como proyecto político. Ya no somos una fuerza nueva, ¿verdad?, que está experimentando, que está viendo a ver qué le funciona, qué no le funciona. Hemos ido consolidando un proyecto, hemos ido trabajando sobre esa diversidad dentro de los progresismos, dentro de las izquierdas que queremos aglutinar, mejorando la propuesta común, de esa casa común, le llamamos nosotros al Frente Amplio, y eso nos ha permitido también que personas que tienen liderazgos en espacios donde la ciudadanía se hace, ¿verdad? En el movimiento estudiantil, en el movimiento sindical, en el movimiento comunal, la participación cotidiana en los espacios de trabajo, ¿verdad? Esos liderazgos, potenciarlos precisamente para lograr pues tener, digamos, una cantidad de compañeros y compañeras que en cualquier momento puedan representar a ese proyecto frente amplista, esa visión de sociedad que tenemos. A mucha gente, por ejemplo, le sorprendió que nuestras papeletas fueran encabezadas mayoritariamente por jóvenes. Es una apuesta que uno podría decir es inusual, podríamos decir incluso es arriesgada dentro de la política tradicional, porque al ser jóvenes pues no tienen tantos antecedentes ni son tan conocidos. Creo que solo tal vez Sofía Guillén, por su participación en el debate del combo fiscal en 2018, había tenido alguna exposición en medios. Todos los demás somos o hemos sido personas que hemos desarrollado nuestros liderazgos en las luchas cotidianas, que no necesariamente son las que se exponen en la escena pública, ¿verdad?, en la escena de los medios de comunicación. Entonces, creo que nosotros hemos hecho escuela también, hemos aprendido de errores, hemos aprendido también, por ejemplo, y esto no es un secreto ni una infidencia, pero en cuanto salimos nosotros electos, de febrero a mayo nosotros empezamos en un proceso muy intenso de afinar nuestras habilidades y nuestro conocimiento sobre el manejo legislativo. Esa curva de aprendizaje que a muchos les costó prácticamente un año y que todavía nosotros encontramos en gobierno, por ejemplo, que no se toma en serio el reglamento legislativo, esa curva de aprendizaje para que las cosas fluyan, para entender cuándo es posible, qué cosas son posibles, nosotros lo hicimos de manera muy acelerada precisamente porque nos concentramos en hacer un trabajo adecuado. Y por supuesto, escoger asesorías que no son, voy a usar el término popular, pegabanderas, digamos, no son personas que solo han hecho mérito por haberse sumado a la campaña electoral, sino que además tienen mucho que aportar, que han hecho méritos en su trayectoria profesional o que han hecho méritos en su trayectoria partidaria, que conocen el proyecto, que nos ayudan a hacer un trabajo adecuado, porque no es cierto que ninguna diputación pueda hacer un trabajo bueno si no tiene, digamos, un grupo de asesores que le permitan tener la lectura adecuada con todos los insumos organizados para poder hacer propuestas adecuadas. Ese tema que usted plantea con respecto a la curva de aprendizaje es muy importante porque, vamos a ver, yo cubrí la Asamblea Legislativa poco más de 9 años y en ese lapso me tocaron 2 cambios de administración. Y ciertamente uno se da cuenta de que hay un momento en que sin estar uno metido en la Asamblea Legislativa, aunque uno va a la barra de prensa y demás, al final termina siendo un externo, hay un momento cuando arranca el periodo constitucional en que francamente algunos periodistas terminamos entendiendo más el cuadro que los diputados. Incluso, y a este punto quería llegar, cuando hay repitentes, y de repente muchos repitentes en algunas fracciones. Sí. Esto es lo otro. En el caso de ustedes, usted mencionaba el tema de la juventud, pero también está el factor de que, bueno, un poco por la trayectoria relativamente corta del partido, pero sin repitentes. Sí, sí hubo
tuvimos alguna candidatura que había sido diputada, digamos, en algunas otras provincias que no logramos elegir. Se apostó precisamente a una nueva generación. De hecho, bueno, yo salgo de tercer lugar, digamos que soy la mayor claramente del grupo, y se pensaba, porque en el Frente Amplio se le ha dado un papel a la población joven muy integrado, digamos, no es esta visión de que el joven como que tiene que demostrarle a los mayores, no, el joven, el mayor, el adulto mayor, tienen sus experiencias y las aportan y debaten de tú a tú, por supuesto con mucho respeto, ¿verdad? La gente que tiene una trayectoria larga de lucha, pues se respeta, pero no es esa posición tal vez de sometimiento que se ven en otras estructuras de partidos tradicionales o estructuras tradicionales de partidos, porque pueden ser partidos nuevos, pero conservan su forma tradicional de organizarse, en donde los jóvenes lo que tienen es que alinearse con algún liderazgo para decir, bueno, este es el grupo de la gente de Figueres, este es el grupo de Johnny, este es el grupo de los Arias, digamos, para señalar a Liberación Nacional, o en el PUS, bueno, igual, con su liderazgo, ¿verdad? Bueno, estos son los de Miguel Ángel, estos son los de Juan Carlos. Bueno, ese tipo de participación nosotros no lo tenemos, y yo creo que ha sido también muy sano y nos ha permitido precisamente desarrollar esas estrategias de respeto interior para poder también nosotros, aunque somos diversos, aunque tenemos posiciones distintas, poder coincidir y poder mantener una línea programática coherente y hacer valer, digamos, ese peso que tenemos como fracción, ¿verdad? Que no está sucediendo en todas las demás fracciones. Los vemos cómo se quiebran en debates sustantivos, nos vemos cómo no resuelven algunos, a veces sus diferencias. Tenemos posiciones, por ejemplo, ambientalmente responsables en la mitad de una fracción y en la otra mitad no, ¿verdad? Incluso atacando proyectos que pretenden resguardar el medio ambiente en el país, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros apostamos precisamente a que se respete la experiencia de la juventud. No significa que en el Frente Amplio no haya personas mayores que también se están postulando, que también pueden ser consideradas para asumir cargos de responsabilidad en la parte, por ejemplo, municipal. Tal vez se ha mostrado también esa participación, pero tratamos de que sea equitativo. No vemos la juventud como decían a veces, una enfermedad, entre comillas, que se cura con los años. No, la juventud tiene valor en sí mismo, es un actor fundamental en una sociedad, más nosotros que aspiramos a una transformación de esa sociedad. Ahora sí, devolvámonos a lo que dejamos pendiente hace un ratito. ¿Dónde está hoy el Frente Amplio como organización política? Hemos visto esa progresión desde la fundación. Ha tenido, esta es la tercera participación en el Congreso de la República. No, la quinta. Acabamos de cumplir 20 años. Vamos a ver. Don José fue diputado. Sí. Es que, 2 veces. Es que vamos a ver. Yo estoy... Me salté la segunda de don José, que ya era con Frente Amplio. La primera no era con Frente Amplio, todavía no estaba el partido, pero sí. Una vez don José, 2 veces fue José María, una vez tuvimos una fracción de 9 y ahora que tenemos una fracción de 6. Han tenido una presencia sistemática desde la fundación del partido, y mientras en el escenario han aparecido y desaparecido agrupaciones políticas, casi que centrándose alrededor del tema de las elecciones, han podido mantenerse. ¿Dónde está hoy el partido pensando de cara a las elecciones dentro de 1 año y 15 días? Nosotros hemos hecho una valoración de la coyuntura. Creo que la situación en los últimos años ha variado en nuestro país, no solo en el plano económico. Por ejemplo, pasamos de ser uno de los países más igualitarios de nuestro continente a ser de los más desiguales, no de los más pobres, pero sí de los más desiguales del mundo. Ha habido también una
un cambio muy importante en la cultura política, una degradación, en mi opinión, de los valores democráticos, una degradación también del nivel de debate y, por supuesto, de las estrategias para resolver conflictos, ¿verdad? O sea, ahora se utiliza mucho más el uso de la fuerza, de la violencia, verbal en algunos casos, esperemos que no pase a más, pero también, digamos, amenazas concretas de violencia física. Y entonces nosotros hemos hecho una lectura también de nuestra responsabilidad, precisamente como una fuerza política que se ha mantenido, que ha ido afinando su proyecto, que se ha mantenido como una fuerza de oposición, que consideramos que tenemos las condiciones necesarias para ser gobierno. Creemos además que tenemos la responsabilidad de parar algunos de los procesos que se están dando que atentan contra la calidad de vida de la población, y por eso incluso hemos lanzado en este momento un proceso que es de diálogos con distintos actores sociales para tratar de establecer una alianza mucho más amplia de lo que ya el Frente Amplio es de amplio al interno, ¿verdad? El de tratar de sentarnos con distintos actores sociales que han visto incluso en muchos casos disminuida su capacidad de propuesta o de estar en el debate por la destrucción a veces de tejido social, de debate político, y hemos estado haciendo este proceso que va a continuar para tratar de pensar en alianzas que no necesariamente se van a resolver como coaliciones, porque no todos los actores están organizados bajo la figura de los partidos. Muchas son asociaciones, muchos son grupos de hecho, más que, digamos, que cosas inscritas. Por supuesto, no desechamos la idea de participar con partidos. Como usted ha dicho, han habido muchas fuerzas que aparecieron y desaparecieron, que han perdido, por ejemplo, su inscripción dentro del Tribunal Supremo de Elecciones, y que antes de iniciar ese proceso que es tan engorroso, podrían estar más bien dispuestos a sumarse a una fuerza política como Frente Amplio ofrece para construir un programa mínimo común que nos resuelva en un momento que nos parece que estamos en una coyuntura muy complicada para el país y que hay que tomar decisiones. ¿Cómo van a contrarrestar los riesgos de un proceso como ese? Porque yo entiendo la parte, digamos, yo entiendo la óptica positiva, pero sí, eso también tiene una óptica negativa. Es decir, esta gente se está abriendo a estas posibilidades. Ahí que se meta cualquier persona. Tengo un espacio para poder meterme yo, sí, y yo ando pensando en otra cosa. Sí. ¿Cómo se contrarresta eso? Bueno, en política no hay vacunas contra los oportunismos ni contra los transfugismos, ¿verdad? Lo hemos visto en la Asamblea Legislativa, es un fenómeno creciente. Sin embargo, nosotros queremos precisamente construir ese diálogo y ese gran frente sobre la base de propuestas. Eso es lo primero. Si nosotros empezamos a construir una alianza, pero sobre la base de repartir puestos, ¿no? Entonces vamos ¿usted cuánta gente aporta o cuánto dinero aporta? Eso lo hacen los otros partidos. Entonces le voy a dar el segundo lugar, el primer lugar en tal o cual provincia, o le prometo un ministerio, tal. Eso no es el punto de arranque para nosotros. Para nosotros el punto de arranque es cuáles son los elementos programáticos, cuál es la visión de sociedad en la que coincidimos, y a partir de esa construcción, entonces empezar a armar el muñeco ya más formal de cuáles van a ser los aportes de cada quien. Que, bueno, en el caso del Frente Amplio, y eso ha sido un dolor de cabeza, pero a la vez es algo que nos hace sentir muy orgullosos, el dinero nunca ha sido el factor determinante para saber quién está dentro de un partido, de nuestro partido, o quién va en una determinada posición. No hay vacuna, queremos hacer un proceso que sea fuerte, que sea integral, que nos permita reconocernos los distintos actores. Además, la gente tiene su trayectoria, o sea, nadie surge de la nada. Por jóvenes que sean, por ejemplo, la gente tiene antecedentes, y la valoración de esos antecedentes será lo que nos ayude a tomar las decisiones, y por supuesto nosotros también ponemos sobre la mesa nuestros antecedentes para que esas fuerzas tengan confianza de a qué van con el Frente Amplio. Decía yo antes que, y coincido con una observación que hacía usted ahora, claramente el entorno político costarricense está en un proceso de transformación. Aquí yo agrego que no veo positivo lo que está ocurriendo, francamente,
Pero una de las particularidades de ese proceso es que aquí ya no estamos hablando de ideologías, sino que estamos hablando de otras cosas. El Frente Amplio sí ciertamente surge en la izquierda, pero ¿cuánto de ese bloque o de esos subbloques ha podido recoger y cuánto realmente le interesa recoger? Porque vamos a ver, normalmente los de derecha dirán es que la izquierda y los de izquierda dirán es que la derecha, pero hay varias derechas y hay varias izquierdas. Entonces, de todos esos subbloques, ¿cuánto realmente le interesa recoger al Frente Amplio? Sí, nosotros hemos sido en eso muy claros y por ahí hace unos meses atrás incluso hubo una pequeña polémica porque algunos dirigentes de Liberación salieron como haciendo una invitación. Nosotros lo que queremos es, sí, efectivamente agrupar ese sector que llamamos izquierdas, que es muy plural, ¿no? Podríamos hablar de izquierdas, un movimiento ecologista que se plantea que la producción no debe atentar, o sea, que no solamente el tema del reciclaje o el tema del consumo, sino que es el tema mismo de la producción, podemos decir, eso es un ecologismo de izquierda. Todas esas izquierdas aglutinarlas, aglutinar además todo lo que hemos llamado ese arco progresista. Cuando hablamos de arco progresista, pues claramente ahí se incluyen algunas, como usted señalaba, algunas derechas. Alguna gente les llama centro. A mí eso del centro es una discusión, digamos, de categorías que no me termina de gustar y que me parece que no explica demasiado. Tal vez la gente sí lo entiende así, pero cuando hablamos de progresismos es, por ejemplo, bueno, que se respeten los valores democráticos, que se respeten una institucionalidad, no para defender que las cosas sigan como están, sino para saber que hay una responsabilidad de Estado de participar directamente en la solución de los problemas de la sociedad. O sea, esa institucionalidad no está ahí anquilosada para seguir existiendo porque sí, está para resolver problemas. Esa institucionalidad se ha ido debilitando y nosotros creemos que las personas que reconocen en esa institucionalidad una base para poder construir algo más radical, algo que mejore realmente, sustantivamente la calidad de vida de la población, son elementos que encontramos dentro de lo que podríamos incorporar en el Frente Amplio. Elementos como derechos humanos, o sea, son para nosotros irrenunciables. Entonces, ¿hasta dónde vamos a rastrear? ¿Hasta dónde vamos a sumar? Bueno, vamos a sumar también a fuerzas que reconozcan sus errores. Hemos tenido acercamientos de figuras que en el pasado estuvieron en partidos tradicionales, pero que reconocen que cometieron errores y que llevaron en este momento a Costa Rica a un estado de cosas que, como usted también señala, y yo coincido, no me gusta. No me gusta una Costa Rica polarizada, no me gusta una Costa Rica violenta, no me gusta una Costa Rica tan desigual, no me gusta una Costa Rica donde los jóvenes se enfrentan al dilema de o estar desocupados y tener que entregarse al narcotráfico, o tener que asumir 2 trabajos y no tener vida para poder tener algunas condiciones materiales, o tener que irse del país, que por ejemplo ahora hay estudios al respecto de cómo esa inversión que hace el país en profesionales la estamos perdiendo porque la juventud está decidiendo migrar a países del primer mundo que sí reconozcan sus capacidades, porque Costa Rica les está cerrando la puerta. Entonces, hay personas de partidos tradicionales que están reconociendo que se equivocaron, que están reconociendo que las decisiones fiscales que se tomaron efectivamente, y como nosotros habíamos anunciado, estaban recayendo en la población más pobre y que se sigue sin cobrar el dinero que le toca aportar en una sociedad que se entiende como todos tenemos que participar, cada quien según sus capacidades. Entonces, aquí no se le cobran impuestos a los grandes capitales. Usted ve las listas de empresas enormes que declaran 0 ganancias y que no pagan. Sin embargo, la persona más pobre, cada vez que va a comprar su diario, su canasta básica está pagando impuestos que no son proporcionales a sus ingresos. Entonces, si hay gente de fuerzas tradicionales que reconocen, para decirlo popularmente, que metieron la pata, que reconocen que hicieron que la democracia
se volviera en un concepto abstracto para mucha población que dejó de responder a sus necesidades. Porque esto de que la gente se aleja de los valores democráticos tampoco es un asunto solo de la cabeza, es que la gente se siente, pues, no voy a decir traicionada, pero sí decepcionada, porque la democracia no le llega a sus necesidades. Pero vamos a ver, ¿realmente se alejan de los valores democráticos o más bien utilizan esos valores democráticos y esa institucionalidad para llegar y a partir de ahí? Pues sí, ustedes dirán, cualquiera, digamos, puede ser una valoración. Rodrigo Chávez llegó a través de unas elecciones legítimas, con unos procedimientos que están normados, con un Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, utilizan a un partido de taxi. En cuanto los llevó a su lugar de destino, lo abandonaron. La prueba está en la situación en la que vive la diputada Luz María Alpizar, ¿verdad? Que es la presidenta de su partido, el partido que lleva a Rodrigo Chávez al gobierno. Pero que es responsable. ¿Ah? Pero que es responsable. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque ese transfugismo también es parte de la cultura política que se ha fomentado. O sea, que hay personas que tienen partidos inscritos y que los ofrecen, como se ofrece la franquicia de un comercio, ¿no? Usted quiere esta bandera, ya está inscrita. Así se ahorra, digamos, el proceso complejo de hacer un proceso de inscripción. No deberíamos, porque mucho se discutió esto cuando se bajó, por ejemplo, cuando se bajaron, se simplificaron los requisitos o se redujeron los requisitos para inscribir partidos. Se hablaba de que eso iba a favorecer la participación y demás, pero hoy en día es muy fácil inscribir un partido. Eso no debería ser una de las cosas que cambiemos a partir de lo que hemos visto. Vamos a ver, para las elecciones de 2022, aparte de que este proceso, en el caso de Progreso Social Democrático, se da en cuestión de 5 o 6 meses, o un poquito menos incluso, hemos visto que en esa contienda participan 24 partidos finalmente, pero ojo, eran 27 los que pretendían entrar. 3 no pudieron completar los requisitos y demás, entonces se quedaron guindando. 24 partidos buscando la presidencia de este país no son demasiados, y no se da mucho por esa circunstancia que usted dice. Es más, el otro día revisábamos el dato y más allá de ver cuántos de esos no van a poder participar en las elecciones en 2026 sí. porque no obtuvieron la votación mínima. Exactamente, pero hay 13 procurando inscribirse, o al menos ese era el dato que nos daba el registro electoral. Hará cuestión de un mes y medio, no sabemos si la cifra ha variado, pero no es un tema que deberíamos revisar. Yo creo que hay que revisar varios elementos sin que signifique dificultar la inscripción. Digamos, habría que normar un poco el tema del transfugismo. Nosotros hemos sido en eso muy críticos de que las personas consideran que los cargos públicos son personales. La gente en realidad, por el tipo de sistema que nosotros tenemos, se vota por un proyecto, por eso se vota en papeleta. Pero eso es uno de los elementos. Pero eso sería una vez que son electos. Una vez, pero el asunto es que la gente, ¿por qué, digamos, alguien puede vender, comillas, una franquicia partido? Pues porque hay intereses individuales, no porque hay un proyecto de sociedad detrás, no porque hay un proyecto programático. Afectando. Por supuesto que sí. Por ejemplo, ¿cómo va a ser que el señor presidente de la República se elige con un programa de gobierno que creo que eran como 15, 16 páginas? O sea, es como el programa de gobierno yo revisé de un partido colegial, digamos, de un país, ¿verdad? Yo diría que ni eso. Yo revisé... yo me acuerdo que era muy pequeño. Yo revisé todos, sí. Yo revisé todos porque yo hice entrevistas a prácticamente todos los candidatos. No hice a 3, entre ellos a él, por cuestión de horario, porque con un proyecto que se llama Qué Torta, yo le colaboré a esos colegas haciendo estas entrevistas. Las otras 3 las hizo Roberto Acosta, que es el director de ese medio. Y en ese proceso, me tocó leerme cualquier cantidad de páginas de programas de gobierno. Le voy a decir,
el de ellos sí era cortísimo, Sí. pero habían otros más cortos. Más recuerdo que había uno de 8 páginas. Bueno, por ejemplo, ese tipo de requisitos deberíamos de pensarlos más, el tribunal debería de divulgarlos más, debería de haber, digamos, un seguimiento también, por ejemplo, más preventivo de los financiamientos. Porque también, yo pienso que no solamente hay una cantidad de intereses personales, o sea, una persona no puede por sí misma presentarle a la sociedad un proyecto y creer que lo va a cumplir individualmente. Eso tiene que expresar una colectividad. Entonces, el tema del transfugismo habría que considerarlo, habría que considerar de dónde vienen los dineros y habría que considerar también cómo se puede o qué se puede hacer. No tengo yo la solución en este momento, pero qué se puede hacer con la práctica de algunos partidos de inscribir a otros. Porque eso que en el argot político se llama tureca, yo no sé si la gente, la ciudadanía que no estaba involucrada en partidos políticos lo tenga conceptualizado, pero es un partido grande que quiere dividir a los críticos de ese partido grande. Entonces le ofrece un menú diverso para que esa oposición o esa crítica se diluya de manera que no pueda elegir. O sea, ¿cuántos votos se diluyeron? En el periodo pasado fue más evidente porque la Asamblea Legislativa estaba fraccionadísima. Creo que al final eran nueve partidos. Bueno, 9 que después se convirtieron en no sé cuántos. Sí, después se convirtieron en como 13 tal vez, porque se dividieron los neopentecostales, otros se declararon independientes del republicano social cristiano, en fin, hay muchos que se fragmentaron y entonces tenemos que muchos lo que cumplen es con la función más bien de dividir. Y como dice el dicho, divide y vencerás. Entonces, unas fuerzas políticas que nosotros hemos visto ejemplos, que yo como no lo puedo demostrar aquí en la grabación dentro de su programa, no lo voy a mencionar, pero partidos que han fomentado y han ayudado a partidos pequeñitos, sin posibilidades reales, sin aspiraciones reales, a simplemente ser turecas para reducir esa posibilidad de que la oposición se aglutine. Historias de esas yo he oído sistemáticamente a través de mi carrera. Y el financiamiento. Y precisamente por eso es que yo creo que se deberían establecer requisitos más fuertes para que realmente los que se metan, me pueden decir, es que alguna gente no se va a meter, pero yo lo veo desde la otra perspectiva, para que realmente si yo me meto a organizar un partido político, entendiendo lo que cuesta, sea de verdad. Sí, ahí el único cuidado que nosotros pondríamos a que haya más requisitos o que sea más estricto el tribunal es que esos... o por lo menos más firmas, tal vez no tanto en las otras, sí, pero más firmas. Que esos requisitos no estén vinculados a la capacidad económica. No, pero digamos, sí, pero porque eso podría ser la cantidad de firmas. Es que la cantidad de firmas. Es muy simple. En un tiempo se hacían asambleas distritales. Eso es una locura porque los cantones no se desarrollan, digamos, de forma homogénea. Nosotros en ese sentido sí estuvimos de acuerdo en que se trasladara que la asamblea más básica fuera la cantonal, pero sí debería, por ejemplo, de haber presencia de personas de todos los distritos, garantizar que eso suceda así. El tema de la participación de mujeres, el tema de la participación de jóvenes. Nosotros, por ejemplo, eso lo tenemos muy normado. Todos nuestros puestos de dirección tienen mínimos. Bueno, en el caso de mujeres, la paridad llegó hace más de 8 años, 12 años atrás, que ya nosotros la implementamos, pero, por ejemplo, con los jóvenes también. Todos los puestos de dirección mínimamente tienen que tener un 33% de jóvenes. Y eso también garantiza que no es un partido que salió ahí de una reunioncita, de un café, y que a partir de eso, ¿por qué? Porque, bueno, qué más difícil que ahora que tal vez inspirar a los jóvenes, a las jóvenes, a que se involucren en algo que además se insiste en divulgar, que es como algo sucio y tal, que es una forma también de aumentar la abstención, que también es algo que es grave y que hay que atender. El abstencionismo. O sea, porque al final la política se mete con la vida de la gente y la gente no decide, no participa, no cuestiona
o dice todos son iguales y entonces se le impide realmente el poder decidir cuál es el proyecto de sociedad con el que tiene más coincidencia. Pero ciertamente todo este escenario que tenemos favorece ese abstencionismo. Por supuesto, es más, no solo favorece el abstencionismo, también favorece que la gente no se quiera postular. Yo, por ejemplo, y lo he hablado con compañeras de partido, digamos, el nivel de violencia que recibimos las diputadas, el nivel de acoso, la referencia, o sea, todas las prácticas más machistas dentro de las redes sociales, la forma de expresarse sobre nosotras, la permanente referencia a nuestros cuerpos, a nuestras vidas privadas, todo ese tipo de cosas, lo que hace es, bueno, ¿cuál es el mensaje que se le da a las próximas mujeres que van a asumir cargos? Casi que es una tesis de que la que se mete aguanta. Bueno, no todo el mundo tiene las condiciones ni el gusto de aguantar. Entonces nosotros efectivamente tenemos que atacar ese tipo de prácticas de violencia hacia las mujeres que participan en política, porque eso dificulta, o sea, hay mujeres que primero, antes de pensar, aunque quieran aportar, lo primero que piensan es en el sufrimiento que le van a provocar a sus familias. Pero a ver, ¿cómo revertimos eso tomando en cuenta que, y yo no estoy de acuerdo con eso, pero digo, los que lo han hecho han logrado demostrarle al resto que eso funciona. Sí, hay que elevar el nivel de debate político y yo creo que en eso tienen responsabilidad, no culpa, responsabilidad, digamos, de mejorar y posibilidad de mejorar los medios, así como hay algunos medios que llaman medios alternativos, algunos creo que ni siquiera llegan a ese nivel, que se han comprometido más bien con volver tóxico el ambiente político. Creo que los partidos también tenemos esa responsabilidad. De parte, por ejemplo, del Frente Amplio, nosotros hemos contestado ataques groseros, hemos contestado siempre en la medida de lo posible. Tal vez habrá habido una ocasión, creo recordar, en la que no se logró guardar las formas, pero las formas en la política son fundamentales. Y el ejemplo es también fundamental. A ver, la política tiene también una función pedagógica. Bueno, si el liderazgo principal es una persona que le falta el respeto a todos sus oponentes e incluso a sus propios, vea por ejemplo el presidente la manera irrespetuosa en la que trata a sus ministros, cómo los quita, cómo los calla, cómo los vaya siéntese, no, ya no, ellos se lo aguantan. Pero y eso digamos en lo que nosotros vemos en lo que se ve en la presentación semanal en Casa Presidencial. Dicen que adentro la cosa es peor. Bueno, de aquella exministra de Comunicación que tiene grabaciones y que tiene un proceso fiscal en la Fiscalía de por medio, habla del irrespeto con el que se hablan y de la manera, los insultos que se utilizan para llamarle la atención a la gente. Bueno, pero si esa es la figura y eso es lo único que se ve, y además los otros partidos tienden a mimetizarse con esas prácticas, estamos perdiendo. Pero si cada quien trata de mantener su identidad, por lo menos el Frente Amplio es así, nosotros somos un partido que es serio, que podemos tener buen humor, que podemos utilizar figuras populares para explicar las cosas, pero que no queremos rebajarnos ni incentivar que la política es el ejercicio de esas prácticas violentas. ¿Qué nos va a ofrecer el Frente Amplio de cara a las próximas elecciones? Yo oigo por ahí que usted es una potencial candidata. Me llama la atención que después de guardar un perfil bajo durante casi 3 años, y esto es una coincidencia, porque la entrevista la planteamos hace algunos días, don José María Villalta apareció justo unas horas antes de esta entrevista, dicho sea de paso, con un planteamiento y una argumentación muy interesante en relación con el presidente Chávez. Pero me llama la atención que casualmente en este momento aparezca. No sé si estará, no he conversado con él, no sé si estará pensando en volver a postularse, pero ¿cómo andan esos juegos internos dentro del juegos con F, ¿verdad? No me vayan a interpretar que estoy diciendo otra cosa. Internos dentro del Frente Amplio. En este momento el debate está efectivamente centrado en
cuál sería la forma de presentarle a la ciudadanía una propuesta con la que se sienta más confiada, con la que se sienta más representada. Nosotros trabajamos mucho desde la lógica de lo colectivo. Tal vez no tenemos esos grandes figurones, ¿verdad? Que crean grupos. Digamos, en el partido no se puede decir, la tendencia de José María Villalta, o la tendencia de Patricia Mora, o eso no ha sucedido. No es el tipo de cultura política que tenemos internamente. En un debate nos agrupamos de una forma, en otra situación, en otro análisis nos agrupamos de otra. Hay militancia que está mencionando nombres. Por supuesto que José María sigue siendo un referente, creo que es una persona brillante, lo ha demostrado, ha sido muy responsable. Él se ha mantenido activo internamente, pero sí ha tenido también tal vez el respeto que en otros partidos no se ve bueno, ahora las diputaciones son otros, los que están en la escena y en la mira de la prensa son otros, y él trata pues de que el foco no hacerlo girar sobre sí mismo. Ese tipo, digamos, de acuerdos, ese tipo de cultura política, digamos, a nosotros nos enorgullece mucho. De hecho, a veces él hasta podría parecer un poco tímido de aparecer más en prensa, aunque tiene siempre mucha propuesta, pero porque lo que él busca es que los focos en este momento sean de quienes tienen los cargos públicos, que sean tanto las diputaciones como regidores, como nuestro alcalde, en fin, digamos, es como eso. Pero internamente ahorita, como le decía, estamos más centrados en estarnos sentando con organizaciones, con movimientos populares, con dirigentes, con personas que nos han llegado a buscar, que provienen de otros partidos, que están muy preocupados por el estado de cosas en nuestro país. Estamos más en eso, y todavía la asamblea nuestra Asamblea Nacional, no ha determinado cuáles son las fechas y los procedimientos que se van a establecer para candidaturas. Pero creo que por dicha tenemos mucho que ofrecer. O sea, que hay muchos liderazgos que tal vez en regiones o en sectores sociales han mostrado de qué están hechos, y creo que en este momento estamos como en ese debate más macro, y llegaremos en su momento a ya decir cuáles van a ser las personas, cuáles van a ser las caras que representen ese proyecto. Pero hablamos de dos frentes diferentes. Una es en función, porque bueno, ahora son solo dos procesos electorales ese día. Una tiene que ver con la Asamblea Legislativa, sí, donde claramente hay en principio más espacio, sí, y la otra tiene que ver con el Poder Ejecutivo, que si se ganan las elecciones, pues habrá más espacio, pero planteado el tema de las elecciones, se reduce a 3 nombres. Sí, sí, pero es un debate que nosotros no lo damos en función de las aspiraciones individuales. Por supuesto que somos seres humanos y hay aspiraciones, porque habrá personas que digan, yo soy la persona que puede liderar este proceso que a nosotros nos parece urgente. Usted las tiene, porque yo le mencioné eso ahorita y se lo faltó en la anterior. Sí, no lo he considerado, no está, digamos, en este momento sobre la mesa. Lo que sí está sobre la mesa es que, porque nosotros aspiramos a que en las próximas elecciones podamos, como le decía, disputar posiblemente segunda ronda, que es un poco lo que se ha por el panorama político, por ese picadillo de partidos que ahora comentábamos, pues va a seguir sucediendo, y yo lo que estoy es dispuesta a servirle a mi país en el puesto que sea, en un gobierno frente amplista, en un gobierno que el Frente Amplio participe de una gran alianza o coalición, porque va a hacer falta muchas manos, muchas cabezas y muchos corazones para hacer lo que queremos hacer. De momento no estoy considerando las aspiraciones personales, hay mucho trabajo en la Asamblea Legislativa, y me he concentrado en eso, pero no voy a satanizar a compañeros o compañeras que lo estén considerando. Todavía no se ha hecho nada público. Creo que, digamos, los nombres que han salido a la prensa, la mayoría han señalado que todavía no lo descartan o no lo han considerado, pero creo que tiene que ver como con nuestro proceso interno. Pero yo en un par de meses podría ser que ya los nombres empiecen a
a sonar y empiecen a moverse en función de que nuestra asamblea diga, ok, esta es la fecha de arranque y vamos a tener un debate abierto de cara a la ciudadanía y de cara a la militancia frente amplista para poner los nombres. Tal vez es que responde un poco tal vez a nuestra cultura política. Vamos a ver, yo he oído esa historia durante 40 años de ejercicio profesional y la he oído básicamente en todos los partidos, palabras más, palabras menos. No sé por qué, porque como yo lo entiendo, sin haber militado en ningún partido en ningún momento, todos estos son procesos que llevan su tiempo. Es decir, el caso de Chávez yo creo que es el único que hemos visto en este país en donde prácticamente como paracaidista apareció en escena y... La primera vez en nuestro país, pero no la primera vez que sucede, porque claro. en el resto del continente se volvió una fórmula, claro, prácticamente. Claro. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero nosotros dentro de todo manteníamos cierta distancia con eso hasta que en esta oportunidad se dio de esa manera. Sí. Y de hecho creo que ellos están pensando repetir la fórmula. Sí. La fórmula del outsider. Sí, yo creo que es que tal vez para el Frente Amplio no es que nos estamos guardando las cartas entre gitanos, como dicen, sino que todavía no es el momento en el que se está dando ese debate. Pienso que, como le decía, en unos meses ya empezarán a circular nombres y empezaremos también internamente nosotros a propiciar la discusión para ver cuáles son las figuras que pudieran representar mejor al proyecto y que pudieran generar la mayor cantidad de vínculos con las organizaciones a las que nosotros les apostamos, con la ciudadanía y con las preocupaciones a las que nosotros le apostamos para sumarle fuerza y tratar de luchar contra la dispersión del malestar que existe y también la dispersión de propuestas que existen y que se expresan en ese montón a veces de partidos que no tienen referente social, a veces no tienen base social. Lo ve uno, ¿verdad? Cómo lograron inscribirse y obtienen menos votos que los necesarios para inscribirse. Por eso decía yo el tema del requisito, porque es que... Pero yo creo que ahí es donde funciona lo que le decía de los turecas, partidos grandes que les aportan las firmas a personas que su único objetivo es dividir el voto. Claro, porque la otra cosa también sería que las firmas no se puedan repetir. Es decir, si yo firmo en este partido no puedo firmar Se supone que es así. Bueno, se supone que uno solo puede firmar por un partido. Yo no estoy cuestionando el tribunal de una manera, pero me surgen a mí dudas tantos sobre partidos, eso, ¿de dónde tantas firmas? Aparece muy fácil la cantidad de gente y después uno dice, ¿qué pasó aquí? Es decir, entre todos no suman ni el 1% de los votos. Uno dice, ni los que los respaldaron para las inscripciones, pero también hubo otro fenómeno que se dio, lo revisábamos en las últimas elecciones municipales. Y de repente gente que aparecía en la asamblea de X partido se postulaba incluso a un cargo y después aparecía en otro partido haciendo exactamente lo mismo. Sí. Entonces, ese es el reflejo un poco de todo esto. Sí. Vamos a ver, mientras ustedes llevan ese proceso interno, en la parte propiamente legislativa, ¿cómo van a encarar voy a usar un término que tal vez a alguna gente le pueda molestar, pero el barrial que se viene en términos políticos a partir de ahora, porque ya Liberación y la Unidad empiezan sus procesos internos. No sé qué va a ocurrir con el PAC, donde la ex primera dama Claudia Dobles recientemente anunció su precandidatura. No sé si lograrán rescatar el partido. Y bueno, tendremos que ir viendo cómo se van desarrollando las cosas en los otros frentes. Sí, yo pienso, y lo hemos estado conversando en la fracción, que es importante que nosotros incluyamos, digamos, ese factor dentro del proceso de comprender cómo se van a mover las distintas diputaciones, van a tener más intereses de visibilizar a las fuerzas que están, digamos, en pugna por representar en las próximas elecciones, o sea, las distintas tendencias que se van generando. Eso nos complica un poco a veces el proceso de negociación, porque entonces ya uno no está negociando con la diputación determinada, sino que
está negociando con una tendencia, ¿verdad? Eso es una realidad. En Liberación, digamos que hay dos, bueno. Creo que hay tres tendencias más fuertes, no, digamos. Vamos a ver, es que por eso me frené, porque yo iba a hablar de dos precandidatos, pero en realidad, más allá Creo que de se los dos... inscribieron 7. No, pero digo, 2 son diputados. A eso me ya. refiero. Ajá, es que por eso me frené, porque ahí tenemos una situación muy particular. Ajá, diputaciones que son candidaturas. Exactamente, pero además hay otras tendencias, porque todos los diputados no se van a apuntar con sus compañeros. Solo con esos dos. Ajá. En la unidad ya hablábamos de la ruptura muy notoria que hay, que son como dos bloques. No sabemos si esos dos bloques se van a dividir aún más ahora que arranca la campaña. Yo presumo que Fabricio volverá a insistir en el tema de la candidatura. Sí, pero todo el partido gira un poco en torno a él, ¿verdad? Su figura. Sí, pero eso no necesariamente quiere decir que al final sean un bloque unitario. Y hemos visto en ese ámbito de los partidos evangélicos que esa ha sido una tendencia, se rompe muy fácilmente. Se rompe con facilidad. Y ya vimos que hubo una ruptura en el liberal. Entonces, sí, al final podremos hablar de 6 partidos, pero... Sí, en este momento se vuelve más complejo. El respeto, lo que debe primar, el espíritu también de negociar para tratar de sacar. El último año es muy difícil, es más confrontativo porque cada quien quiere brillar, ¿verdad? Este trabajo que se hace, que a veces es muy poco visible para la ciudadanía, de mejorar un proyecto de otro, nosotros mantenemos esa voluntad, pero sabemos que no va a haber esa voluntad de parte de otros, ¿no? La gente lo que quiere es su proyecto. Ya hemos visto casos de presentar proyectos que son iguales a otros, ¿verdad? Con tal y tratar de acelerar para robarse el mandado, para decirlo popularmente. Ya esos fenómenos los hemos estado notando. Para nosotros es complejo, pero no vamos a modificar, digamos, nuestra forma de entender el quehacer legislativo, y con la posibilidad de que haya diputaciones nuestras que aspiren a cargos, digamos, a hacer la papeleta presidencial o tal, sí también lo hemos venido hablando de cómo, sin obstaculizar que las personas puedan mostrarse, cómo eso no vaya a afectar la labor legislativa y el reparto de tareas que nosotros hacemos, que tratamos precisamente de hacer una repartición en función de las habilidades y las capacidades de cada quien y los intereses de cada quien, y que nos ha funcionado bastante bien. Hemos logrado trabajar muy bien como equipo, que eso no vaya a impactar negativamente en nuestra gestión, porque precisamente mucho de la propuesta Frente Amplista nosotros la logramos visibilizar ante la ciudadanía a través del trabajo colectivo. Y entonces, pues eso lo hemos hablado, ¿verdad? De cómo tratar de que eso no nos embarriale la cancha, no nos obstaculice continuar con ese trabajo bien de equipo, ese trabajo en donde finalmente somos compañeros, y aunque se vaya a disputar allá varias candidaturas o no sé, lo que vaya a suceder realmente, que sean diputadas, que eso no vaya a hacernos o a generarnos una dinámica de adversarios. Finalmente somos parte del mismo proyecto y tendrá que ser mostrarse de cara a la militancia, que es la que elegiría, digamos. Todavía no se ha definido si va a ser por asamblea o si va a ser por padrón interno. Eso lo tiene que decidir la Asamblea Nacional. Bueno, es mostrarse ante esa militancia, no tanto disputar o adversar o tratar de menoscabar al compañero, la manera en la que nosotros, digamos, pretendemos que se dé el proceso interno. Va a ser muy interesante ver eso, porque eso ha roto partidos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero esa experiencia nosotros también hemos aprendido, creo. Pero por lo que estoy leyendo, este proceso a lo interno del partido será muy diferente a los anteriores. Por lo que yo estoy leyendo desde afuera. Ajá. Bueno, yo como ver. estoy desde adentro lo veo muy similar, pero veremos y tal vez más adelante nos podemos encontrar y volver a hacer un balance de lo que va pasando. Hasta ahora normalmente solo uno ha aspirado, por lo menos que se sepa públicamente.
Entonces, ahí Sí. puede haber una variante Sí, importante. en realidad siempre ha habido algunos nombres, pero no Sí, han pero al final tenido no se aterrizan. de perfil Entonces, muy bajo, digamos, dentro de la misma militancia, donde son conocidos tal vez en algunos cantones, pero el resto, digamos, no le ve esa proyección necesaria para poder asumir una responsabilidad de este tipo. Pero el mismo José María, y lo comentamos, ahora, por ejemplo, es conocido porque lleva varios procesos, pero para la ciudadanía en general es difícil pasar de un liderazgo de carácter popular a tener la exposición necesaria, pero se ha hecho. Entonces, tampoco hay en ese sentido, digamos, como una, no sé, ni como un temor, ni demasiada ansiedad por saltarnos etapas. Ya veremos cuando la Asamblea Nacional nos diga cómo va a ser la elección, cuándo va a ser la elección y cómo hemos avanzado en este proceso de alianzas, porque también las candidaturas van a estar sometidas a expresar esas alianzas sectoriales que queremos integrar. bueno, le agradezco este rato que nos Muchas gracias a ha usted. cedido. Creo que nos pasamos De tiempo. Nos pasamos bastante. Pero muchas gracias. No, un gusto y aquí estamos para servir. Bueno, ustedes recuerden, el otro día nos pasó a la inversa. Estábamos con un tema de Deporte CR, que es medio hermano de Despertar.cr. Aquí lo tenemos para referenciárselos a ustedes también, y que lo puedan seguir en nuestras redes sociales. Y recuerden siempre la invitación para que descarguen la app de Despertar.cr y que nos sigan también en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.